Si algo justifica la existencia de las administraciones públicas y de los servicios públicos, es que nos volquemos con las personas más necesitadas y más vulnerables. Y lo que acaban de hacer ustedes aquí es vomitivo. Vergüenza les debería dar. No es un tema de dinero. Entra dinero en las cuentas del Principado a espuertas. Desde que entró el señor Barbón a regentar este chiringuito, el presupuesto público ha subido en 2.100 millones de euros. ¿Y no hay un duro para los niños con autismo severo? Por favor. El año pasado UGT se levantó 2 millones de euros. ¿Y no hay medio millón de euros para montar esta unidad hospitalaria? Yo a veces siento vergüenza de estar en esta Cámara. En enero cumplo 3 años en esta Cámara y siento vergüenza. Siento vergüenza de que le estemos costando 19 millones de euros a los asturianos todos los años y esto no sirve para nada. Unas 10.200 personas con TEA en nuestra comunidad. Detrás de estas cifras hay miles de familias que se enfrentan a un camino complejo, desde las primeras sospechas, que muchas veces se producen muy tarde, a lo mejor alrededor de los 5 años o más, hasta la confirmación del diagnóstico. Muchas de estas personas, de estas familias, denuncian un largo tiempo de espera para acceder a valoraciones clínicas, a la falta de coordinación entre servicios o la escasez de recursos públicos, puesto que a veces tienen que ir a la sanidad privada o incluso a otras comunidades autónomas. Pretendemos que se cree en Asturias una unidad sanitaria hospitalaria que permitiría concentrar recursos humanos y técnicos, mejorar la coordinación entre profesionales, promover la formación específica del personal sanitario y agilizar el acceso a terapias y apoyos fundamentales. ¿Ustedes piensan de verdad que la solución es crear una unidad específica? Rotundamente no. Y, por cierto, las personas que están aquí poniendo un cartel que no alcanzo a leer saben que yo no iba a apoyar esta proposición no de ley de hoy porque lo hablé con ellas. Una unidad específica, señorías del PP, señora Fernández Pardo, no sirve absolutamente para nada, por mucho que ustedes lo quieran vender como una solución. Gracias. Muchas gracias, señora Tomé. Corresponde ahora la intervención al portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda, Comunidad por Asturias y Izquierda Unida. No vamos a permitir que se disfrace una maniobra de oposición de un gesto de sensibilidad social. Asturias seguirá avanzando y lo hará reforzando sanidad, educación y servicios sociales. Lo hará con financiación, con planificación y con colaboración con quienes trabajan cada día. Y lo hará sin caer en el juego de quienes utilizan el dolor y las necesidades de unas familias para buscar un titular. Ruego a las personas invitadas que guarden silencio y no interrumpan el desarrollo del Pleno. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Quiero dar la bienvenida a las familias que hoy nos acompañan y, sobre todo, trasladarles mi más absoluto sonrojo y siento de corazón que hayan tenido que escuchar las intervenciones de los 2 portavoces que me han precedido, que han dado una muestra de total falta de sensibilidad y de empatía, y no se lo merecen ustedes. Estamos aquí para hablar de personas que sufren autismo severo y discapacidad intelectual y graves trastornos de conducta. Todos los grupos creo que nos hemos reunido con la asociación que ha promovido esta iniciativa con Autismo Astur y creo que a todos nos han trasladado este documento que refleja cuáles son sus reivindicaciones. No están pidiendo nada raro. O sea, si algo justifica la existencia de las administraciones públicas y de los servicios públicos, es que nos volquemos con las personas más necesitadas y más vulnerables. Ser padre de un niño con autismo severo es una enorme carga, Y son un ejemplo de tesón, de sacrificio y entrega por sus hijos. Y lo que acaban de hacer ustedes aquí es vomitivo, así se lo digo. No piden nada raro, simplemente están pidiendo que haya una unidad específica en un hospital para que atiendan a sus hijos cuando tienen un brote, una desregulación emocional severa, para que puedan ser atendidos en un entorno adecuado a sus necesidades. Unos niños que tienen una sensibilidad extrema y que cualquier cosa les desequilibra. No estamos pidiendo lujos, no estamos pidiendo privilegios para nadie. Simplemente quieren que el personal que les atienda en los hospitales sea
personal específico, que tenga conocimientos en el abordaje de la patología, que tenga conocimientos y experiencia en tratar a esos niños con esa sensibilidad a flor de piel, una sensibilidad que, por cierto, ustedes no tienen y me da vergüenza. Simplemente quieren que la duración de los ingresos hospitalarios se reduzca, que haya menos ingresos hospitalarios, que no se recurra metódicamente al uso de psicofármacos o se reduzca el uso de los mismos. Que paliemos en la medida de lo posible el gran desgaste familiar que ellos tienen por tener un niño o un familiar con este trastorno. Y esto ya existe en otras regiones de España. Y si existe en otras regiones de España, ¿por qué no existe en Asturias? Y no me cuenten que no es por no tener presupuesto o es un tema de dinero. Vergüenza les debería dar. No es un tema de dinero. Entra dinero en las cuentas del Principado a expuertas. Desde que entró el señor Barbón a regentar este chiringuito, el presupuesto público ha subido en 2.100 millones de euros. 2.100 millones, de 4.500 millones a más de 6.600 millones. 2.100 millones de euros más. Y no hay dinero para esta gente. Todavía en los presupuestos del año que viene, que no nos han presentado, hablan de 7.000 millones de euros. Y no hay dinero para esta gente. Por Dios, vergüenza les debería dar. Desde que entró el señor Barbón, comparado con el año 2019, ha gastado 7.000 millones de euros más. 7.000 millones de euros más. Y no hay un duro para los niños con autismo severo. Por favor. Todavía ayer estuvimos hablando del abuso, del chorreo en subvenciones, que es infame, que es una vergüenza. 2,7 millones de euros se han llevado los 3 últimos años las asociaciones LGTBI de Asturias. 2,7 millones. El año pasado UGT se levantó 2 millones de euros. En un solo año 2 millones de euros. Y se van 55 millones de euros todos los años para imponer el farfullo a la lingua. ¿Y no hay medio millón de euros para montar esta unidad hospitalaria? Yo a veces siento vergüenza de estar en esta Cámara. En enero cumplo 3 años en esta Cámara y siento vergüenza. Siento vergüenza de que le estemos costando 19 millones de euros a los asturianos todos los años y esto no sirve para nada. Y no sirve para nada porque en abril votamos una proposición no de ley aquí por unanimidad, todos los grupos, para crear un CAI especializado en autismo. Estamos en noviembre y no hay nada. Lo único que tenemos es una vergonzosa respuesta de la consejera del ramo diciendo que se realizará el plan encaminado a la creación en Langreo de un nuevo centro de atención para afectados de autismo. Se realizará el plan encaminado a la creación. Es decir, nada. No hay fechas, no hay cronogramas, no hay compromiso presupuestario. Es una vergüenza. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.